¿Cómo podemos identificar plenamente si la voz que escuchamos es la voz de Dios? ¿Cómo podemos nosotros identificar si es su voz con total claridad? Para esto entonces debemos tener claro que a nuestro corazón pueden llegar estas tres voces que les voy a describir a continuación. La primera voz es la voz de nuestra mente y de nuestra carne, de nuestra conciencia, que es esa voz que dicta nuestros anhelos y pensamientos personales y particulares. Esta es una voz nuestra que siempre demandará algo, por lo general egoísta. Pero si esta voz la sometemos a Dios, entonces nuestros pensamientos y nuestras mentes se rendirán a los pensamientos de Cristo, a los pensamientos que Cristo quiere colocar en cada uno de nosotros. Repito, la primera voz que podemos escuchar es nuestra propia voz, la voz de nuestra carne, de nuestros anhelos, de nuestros deseos. La segunda voz es la voz del enemigo. Esta voz, por lo general, va a provocar siempre en nosotros duda, incertidumbre, confusión. Nos va a querer tentar y demás. La voz del enemigo, si es que no la identificamos a tiempo, se convierte en esos dardos de fuego que vienen a quemar todo pensamiento que haya colocado ya Dios en nosotros. Son dardos que vienen a nuestra mente para quemar y destruir toda la fe que hay en nosotros. Esa es la voz del enemigo. Y si somos vulnerables y no hemos aprendido a discernir este tipo de voces, de dónde provienen, entonces se nos hace muy difícil escuchar hasta nuestra propia voz. Hay gente que solo escucha la voz del enemigo y no escucha ni siquiera ni su propia voz interior, y menos puede escuchar la voz de Dios. Le ha dado cabida en su corazón a la voz del enemigo. Si han escuchado alguna vez a una persona que ha cometido un crimen, que ha dicho esto: es que escuché una voz que me decía que haga esto o aquello. ¿Se ha escuchado? Eso han dicho. Sí, yo hice tal cosa contra tal persona porque escuché una voz que me dijo hazlo. Escucharon una voz. ¿Qué les parece? Pues esa ha sido la voz del demonio, que sí habla a la mente de ciertas personas. En unos en menor medida y en otros en mayor medida. Reconocemos que es la voz del enemigo porque siempre va a querer desvirtuar la verdad de Dios. Te va a querer esa voz llevarte por otro camino. Siempre va a querer desafiar a Dios y a sus principios. Y es por eso que dice la palabra que siempre debemos resistir al enemigo, someternos a Dios hasta con nuestros pensamientos, con todo lo que somos nosotros. Y dice la Escritura que el enemigo, huirá de nosotros. Y además dice la palabra que debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Y ahora la tercera voz que podemos escuchar, y debemos aclarar que esta voz solo la pueden escuchar los cristianos, solo es para nosotros los cristianos, es la maravillosa voz de Dios. Aleluya, aleluya. Esta voz no se puede describir con facilidad, pero es una voz que nos hace vibrar de emoción cuando la escuchamos. Cuando escuchamos esta voz, nos llenamos de paz, nos llenamos de su gloria, nos llenamos de su Espíritu Santo. Esta voz arde en nuestro corazón cuando escuchamos esta dulce voz. Esta voz hace arder nuestro corazón. La voz del Espíritu Santo de Dios nos guía a toda verdad y nos da a cada instante el testimonio de Jesús. El mismo Señor Jesús dijo esto en el Evangelio de Juan capítulo 16, versos 13 y 14. Leamos, dijo esto: pero cuando Él, está hablando del Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta,
Y si habla, porque no hablará por su propia cuenta, dice el Señor, está diciendo que está hablando. Entonces hay una voz de Dios, que es la voz del Espíritu Santo de Dios hablando en nosotros. Se lo repito por si acaso algunos dicen que es una fuerza del Espíritu Santo. Obviamente la secta quiere desvirtuar, como ya les digo, la voz del enemigo, de los demonios, quieren desvirtuar la verdad escrita en la palabra. Pero por donde sea se dan en los dientes, porque la verdad es contundente, es clara, y el Espíritu Santo de Dios no es una fuerza, por si acaso, para eso es que dicen eso. Dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, está hablando del Espíritu Santo, os guiará a toda verdad. ¿Cómo nos guiará? Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Y aquí dice 2 veces, hablará. Y si yo hablo, usted me escucha. ¿Por qué me escucha? Porque tengo voz. Sencillo, la voz de Dios. Él me glorificará porque tomará lo mío y os lo hará saber.